Hola, les saluda su amigo y hermano Luis Román y hoy quiero presentarles esta segunda parte de esta fantástica entrevista y conversación que he tenido con el obispo Bernard Feley de la Fraternidad San Pío X. Como les decía en la primera parte, la intención de este programa que hemos realizado para la Fraternidad Sacerdotal San Pío X es aclararle las dudas a los que no conocen la fraternidad, a los que no saben quiénes son, por qué existen y si son lugares donde un católico puede asistir a buscar los sacramentos y a asistir a la Santa Misa. En el día de hoy, en esta segunda parte, nos vamos a enfocar un poco más en la liturgia. Vamos a estar hablando de por qué la Fraternidad San Pío X no celebra la Misa Nueva. Para muchos tal vez es escándalo saber que hay una Misa Nueva. Vamos a hablar de eso también en el día de hoy, por qué existen técnicamente dos misas, por qué la fraternidad no celebra la misa nueva, cuáles son los problemas con la liturgia moderna promulgada por el Papa Pablo VI. Además, vamos a hablar de Summorum Pontificam y cómo la misa tradicional se libera completamente de cualquier tipo de prohibición que hubiese habido impuesta después de las reformas, y cómo la fraternidad estuvo envuelta en estas conversaciones. Y vamos a estar hablando también de tradiciones custodes y cuál es la posición actual del Papa Francisco referente a la misa tradicional. Si usted no ha visto la primera parte, no se preocupe. Le invito a que vea esta segunda parte ahora y luego que termine de verla, vaya y busque la primera parte. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. ¿Ustedes reconocen al Papa reinante, reconocen al Papa Francisco o son Sí, sede vacante, como a veces alguna no, gente no, no, también dice? absolutamente no. No, no, reconocemos el Papa, los obispos locales y también en cada misa. Celebramos una cum, ahora Francisco, Ujú. antes era Juan Pablo, antes era Benedicto, ven, decimos, pues que lo reconocemos realmente como el Santo Padre. Y Excelente. también el obispo local. El obispo local. Sí, sí, Excelente, wow. sí, Yo sí, recuerdo haber hablado con el obispo Schneider, que usted me mencionó que lo conoce y fue una de las cosas que yo ujú, no sabía, él me mencionó. Y yo dije, wow, eso dice mucho de la fraternidad, porque ujú. reconocen pues la realidad, ¿no? ¿Verdad? Pero son fieles a la iglesia. Sí, Excelente, sí, sí. excelente. Y cuando se puede trabajar con el obispo, sí, cómo no. Ujú. Y ahora a la cuestión de los matrimonios, por ejemplo, no nos ha tanto gustado el texto sobre los matrimonios, pero eso nos ha obligado a tener relaciones más cercanas de los obispos y en 90-95% de los casos, cosas ha ido bien. Qué bueno. Sí, ha mejorado. Los obispos así nos conocen y nosotros también los obispos, Ujú. mejor y bien. No es total, reconozco está bien, Ujú. pero para mí es un progreso. Qué bueno. Sí, Qué bueno, excelente. Le pregunto, un católico que no asiste regularmente a la fraternidad, está de visita en un país sí. o quiere cambiarse, vamos a decir, ¿puede cumplir con su obligación de la Santa Misa en una pues de las, yo le digo parroquia, pero de las iglesias de Sí. ustedes? Para mí es claro que sí, es Yo sé, claro que sí. pero quiero hacer la pregunta como quiera. Sí, 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 no, no, claro. Y se podría también argumentar, si el Papa nos da el poder de confesar, Ujú. no se puede imaginar que al mismo momento se dice son irregular. Si uno es irregular, no puede también confesar. Exacto, Dar el poder de confesar significa que, de nuevo, de un modo, Dios sabe cómo, ha arreglado estos problemas de irregularidad. Y entonces se puede confesar, también puede decir la misa, también puede dar la comunión, junto. Y también eso es me hace un poco sonreír en el texto que explica que la delega por el matrimonio se dice explícitamente
como son matrimonios de la fraternidad, el sacerdote que celebra es el sacerdote de la fraternidad. También que sea en una parroquia que se celebra este matrimonio, estará el sacerdote de la fraternidad que va a celebrar. Si estamos irregular, si hemos prohibido, ¿cómo se puede decir que vamos a celebrar nosotros? Claro. De nuevo, son cosas delicadas, lo reconozco, que no son directamente clarísimas al nivel legal, sí. ¿Y por qué? Porque estamos en una situación muy confundida, que hay un enorme problema, pero aquí yo veo como si la intención de la Iglesia, que es muy profunda, que es para el bien. Y el bien es la salvación de las almas. Cuando Papa Francisco me ha dicho, porque me lo ha dicho en una entrevista, en la audiencia, que daba el poder para la confesión, le ha dicho 2, 3 veces, es para la salvación de las almas. Y no hay argumento más grande que eso, Claro. la salvación de las almas. Y la ha insistido varias veces. También ha dicho, lo doy in perpetuo. Cada vez, varias veces, in perpetuo. Qué bien, qué bueno. Que no corresponde al texto oficial, Sí, pero que manifiesta bien la intención papal. Claro, claro. Tenemos que orar mucho por el Papa Francisco. Siempre yo le digo a las personas que oren mucho por él. Cada vez que el Papa hace algo bien, piensa un poco, toda la Iglesia lo recibe. Este bien. Sí, entonces es muy importante de rezar para el Papa, muy importante. Se puede enojar también, pero que no se queda en el enojar. Hay que ir más adelante. Así es. San Pablo decía, vence el mal con el bien. Amén, amén. Su excelencia, le pregunto, porque esta es otra de las preguntas que a veces me hacen, y ya todo lo que hemos hablado, no hemos hablado de la liturgia todavía. Sí. Porque la gente a veces piensa, San Pío X, la fraternidad de San Pío X, sí, es que ellos quieren la misa, bueno, mal dicho en español dicen la misa vieja, ¿verdad? Pues la misa tradicional o la misa católica, como la misa de siempre. Mi pregunta es, ¿por qué no celebran la misa nueva? Hay varias respuestas, decimos, graduales. Discúlpeme. Una respuesta bastante fácil, que no va al fondo, pero que cada uno puede entender. Si estoy a recibir el presidente de la nación y tengo la posibilidad de una trompeta de plato, no sé si de oro, una trompeta de oro, o una trompeta de segunda o tercera calidad. Estaría una ofensa al presidente de hacer uso de esta trompeta de tercera calidad. Se debe usar el mejor. Y aquí el rito de la misa es el más precioso que tenemos para glorificar, dar gloria, honorar al buen Dios. Se debe usar el mejor. Y hacer algo menos es una ofensa. Bien, este argumento no es el más profundo, pero cada uno lo puede entender. Más grave, cuando han hecho esta nueva misa, el que la ha hecho se llama Monseñor Bugnini. Y Monseñor Bugnini públicamente fue publicado en el Observatorio Romano en el 74, en un artículo decía, la oración tiene o no tiene que ser un obstáculo por cada uno, por nadie. En consecuencia, vamos a sacar de la misa todo lo que da el sospecho de un obstáculo para nuestros hermanos separados. Entonces ha declarado clarísimamente
que han sacado de la misa todo lo que es típicamente católico, que es rechazado por los protestantes. Y es lo que han hecho. La nueva misa tiene bastante por ser misa, eso es por ser válida, pero no es más católica. Han sacado el católico. Y hay que ver que los protestantes niegan 3 o 4 dogmas en la misa. Entonces sacar esta cosa es gravísimo. Y va a pujar, indicar la gente en una dirección donde van a perder la fe. Y se ve tantísimos ahora, tantísimos no creen más en la presencia real. ¿Por qué? Porque el modo de comportarse en esta misa no da más el respeto que se debe a nuestro Señor. Y al final se pierde la fe. Ujú. No sé cuántos sacerdotes han perdido la fe en la presencia real. Me recuerdo en una diócesis en Alemania, que es Treves, el vicario general, fue eso 3 años, hace 3 años, ha dicho que el 80% de los sacerdotes no creen más en la presencia real. Wow. En una diócesis en Bélgica, un sacerdote nos ha dicho que en toda la diócesis había 3 sacerdotes que continuaban a creer en la presencia real. En general yo pienso que hay un poco más, pero es gravísimo, gravísimo. Y también la consideración de las demás religiones con el ecumenismo es muy clarísimo, que hoy cada uno que piensa que un buen protestante, un buen anglicano estará salvado. No, no es así. Son todos creencias que se han introducido con esta misa, que es muy sutil. Peca por omisión. No, las cosas no son claramente declaradas. No, la ataque al dogma no es positiva. Se puede ver, leer. No, es negativa. Se omite. Se hace como si no existe. Ujú. Y los elementos los más graves son, primeramente, la idea del sacrificio, después el papel del sacerdote, la absoluta necesidad de un sacerdote católico, de un sacerdote para decir la misa. Después, la presencia real. Son los puntos, decimos, mayores. Y podemos decir, cuarto, es un dogma. La misa es idéntica al sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Entonces, estas verdades son en la sombra. Por lo menos podemos decir a la sombra. Cuando se pregunta a la gente qué es la misa, van a decir que es una fiesta, que es un banquete, todo eso. Pero ¿quién nos dice si está ahí al Calvario, de frente a nuestro Señor que está muriendo para mí? Ese es olvidado. Sí. Y bien, por estas razones no celebramos la misa nueva. Gracias por esa respuesta, Su Excelencia. No, y sabe que yo le compartí a uno de sus sacerdotes acá que yo nací en la misa nueva. O sea, inclusive fui servidor del altar en la misa nueva. Y uno ve lo que usted dice, que es las omisiones que se hacen son tan graves. Por lo menos cuando yo era pequeño había un poco de reverencia. Todavía se recibía el Señor en la boca. Ahora uno ve a los laicos en el altar sin vestimenta, se da en la mano, hasta en el mismo Novus Ordo, en la misa nueva, uno puede ver cómo ha sido el daño, porque del grave daño que ya tenía al principio se ha convertido en una monstruosidad. Y ahora, después de la enfermedad que tenemos con todo esto de la pandemia, ha sido peor. Sí. Sabe que cuando fue introducida la misa nueva,
protestantes han hablado. Y estupendo. Había 6 expertos protestantes que han colaborado hacia la misa nueva. Y uno de ellos, que era Max Turian, de TZ, él ha dicho, ahora los protestantes pueden celebrar el culto protestante con el misal romano. Es teológicamente posible. Significa que esta misa corresponde a la teología protestante. Eso. Un otro que se llama Metz, que era un protestante, porque hay también un Metz que es católico, pero el protestante, ahora que en la misa la idea del sacrificio es asombrado, el protestante puede sentirse en casa. Son claros, ¿eh? Es triste, no es triste. Y no, pero el problema es, yo a veces pongo el beneficio de la duda. Sí. San Agustín decía, cuando pienses algo, ¿verdad? Decía, trata de pensar lo mejor posible. Sí. Pues yo digo, vamos a pensar que la intención fue que la gente viniera y se hicieran más católicos. Pero no. No. Ya, ¿cuántos años van? 50, 60 años ya. Hemos visto el desastre. Ha vaciado las iglesias. Y ha dañado a los católicos. Sí. Que ese es el daño peor. Sí. El daño peor, de verdad que sí. Yo quiero ir terminando porque sé que le he tomado mucho tiempo. Pero no quería irme sin que hablemos un poquitito de Benedicto XVI y su Morum Pontificum. ¿Qué impacto? Sí. Yo viví el impacto de su Morum Pontificum. Gracias a su Morum Pontificum conocí la misa tradicional, sí. Conocí la Fraternidad de San Pedro que ha crecido inmensamente. Pero quería saber su opinión. Yo sé que usted estuvo envuelto. La gente no sabe, pero yo sé que su Morum Pontificum es consecuencia de muchas de las conversaciones que ustedes tuvieron con el Papa sí. Benedicto XVI. ¿Nos podría hablar un poco de eso? El bien que le ha hecho la Fraternidad de San Pío X a la Iglesia en general. Sabe, pienso que hay 2 cosas que han trabajado juntos. De un lado, la pedida nuestra. Pedimos este texto. Pedimos que cada sacerdote podía celebrar la misa. Sabemos, no por oír, ciertamente sabemos, que en 82 hubo discusiones dentro de la curia, entre cardenales. Y a consecuencia de este encuentro, se decía, no tenemos argumentos ni canónicos, ni teológicos para decir que la misa fuese abrogada. En 82. Estos cardenales seriosos saben, la misa tradicional no es abrogada. No es abrogada. Y no hay argumentos ni teológicos ni canónicos para decirlo. Bien. Eso es como un fondo. En esto nosotros pedimos. Del otro lado, al lado del Papa Benedicto, tenemos libros de él, artículos, antes de ser Papa, donde se lamenta de la reforma litúrgica. Y también hasta decir que la reforma litúrgica es una de las primeras causas del desastre en la Iglesia. Entonces, una vez Papa, él quiere hacer una corrección. Se llamaba la reforma de la reforma, pero cuando se ve es más profundo que eso. Eso se puede notar en una nota oficial del 30 de abril 2011. La nota de la Iglesia Dei. Esta nota es sobre el motu proprio y da explicaciones. Es un texto que casi ignoto, pero que vale realmente la pena de leer. ¿Por qué? Aquí se dice que el motu proprio del Papa es una ley universal. Entonces no considera solamente un grupo como la fraternidad, no, es para todos.
para todos los católicos. Y la intención del legislador, eso es del Papa, es de dar el acceso a la misa tradicional, a la liturgia tradicional, a todos los católicos. Todos. Ujú. Entonces, hay una intención de Papa Benedicto de restablecer el contacto de todos con no solamente la misa, sino toda la liturgia tradicional. Y después se va a notar, van a hablar no solamente del misal, para decir que cada sacerdote tiene la libertad de usar del libro de la misa, sino del breviario. Puede celebrar ahora el breviario con el antiguo, sin problema. Puede usar el ritual, sin problema. El obispo puede usar el pontifical. Hay una restricción, es para los seminaristas diocesanos, no se debe usar el pontifical para la ordenación. Es la única restricción. Pero todo lo demás es permitido al obispo ahora, tiene acceso. Y también mencionan el Ceremonial Episcoporum, que es un libro que casi ignoto, pero todos los libros litúrgicos, los 5, he mencionado literalmente cada hombre ahora en la iglesia, a su nivel, puede hacer, tiene acceso a esta liturgia. Entonces es muchísimo más que solamente decir, bien, eso es para estos conservativos que se lamentan del pasado. No, no, hay una intención muy, muy, muy más profunda. Papa Benedicto ve el desastre de esta ya causado por la reforma litúrgica y quiere reparar. ¿Y cómo? Regresar a estos ceremonias que tienen por más de 1000 años de santificación de la iglesia. Ujú. Entonces son ciertos modos ciertos de santificación que realmente alimentan la fe, nutren la alma, dan el coraje, la virtud, la fuerza para ir adelante en este mundo completamente loco. Y es clarísimo, para mí es clarísimo la intención del Papa. Ha debido tener cuenta de los obispos, no chocar a ellos y todo eso, entonces un lenguaje un poco diplomático, pero la intención es clarísima. Realmente hay que leer esta nota. Sí, Vale no, la es pena. excelente. Ya, yo la he leído y es excelente. Fue un respiro para la iglesia esos años cuando Summorum Pontificum, Sí. aire fresco para la iglesia que nos Ujú. hacía falta. Ahora recientemente el actual pontífice pues saca el motus propio Tradiciones Custodes. Ujú. ¿Qué me puede decir de Tradiciones Custodes? Básicamente como que le da reversa, cambia todo otra vez como era antes, si no me equivoco. ¿Qué Sí. piensa de eso y de la nota que también acompaña este documento? No pienso mucho bien. No soy seguro que eso corresponde exactamente a la posición del Papa. Ujú. Es posible, hay partes, dice, veo el arzobispo de Buenos Aires aquí, en estos textos, pero hay cosas, ¿es él o la gente alrededor de él que ha empujado a tal punto? No sé, pero no tengo la respuesta en este nivel y no sirve de nada. Hay un texto, este texto es objetivo, es de una dureza increíble, de una crueldad que no es el espíritu de la iglesia, con argumentos completamente ridículos. Hablar de la unidad de la liturgia, hay que ver. Con la misa nueva han introducido la división. No hay dos misas que son parecidas. No hay dos parroquias que están en la misma misa con esta misa nueva. Sí, es verdad. Entonces hablar de la unidad de la iglesia y después
que hablar de los demás ritos. La Iglesia tiene decenas de ritos y jamás ha tenido un problema de decir que hay la unidad litúrgica. Entonces, ¿por qué súbito hablar en nombre de la unidad litúrgica, suprimir el rito, el más anciano, el más noble, el más santificador de la Iglesia? No, eso es ridículo. Y demás, completamente injusto. Y yo pienso realmente se debe preguntar también si un papa tiene este poder. Ujú. Y además, en más de eso, hay otra cosa. La cosa que nosotros hemos utilizado durante años y años, que se llama el indulto de la bula Quos Primum. Ujú. Papa San Pío V, cuando ha restaurado el rito romano, por eso que se llama el rito de San Pío V, pero que no es de San Pío V, es el más anciano. Él ha pedido a la comisión de buscar el rito el más puro, el más anciano que se celebraba en Roma. Entonces es del siglo IV o V, es el más anciano que se puede imaginar. Bien. Y a reintroducir este rito, primeramente, Papa San Pío V suprime los ritos modernos de este tiempo, pero dice que cada rito que tiene más de 200 años se mantiene, primeramente. Y después dice que ningún sacerdote hasta el fin del mundo puede ser castigado si celebra este rito. Es lo que llamamos un indulto. Tiene un permiso, una protección para cada sacerdote que va a celebrar esta misa. Esta misa se puede celebrar hasta el fin del mundo sin peligro de ser castigado. Y eso perdura a través de todos los tiempos. Claro. Y eso no se puede suprimir. Es así, es dado. Es dado, claro. Y también como en el Summorum Pontificum, cuando Papa Benedicto dice que la misa no fue abrogada. Entonces, no es abrogada. Y el nuevo motu propio no abroga. No lo puede. No tiene ese poder. Me gustó algo que dijo No. ahí. Que tiene ese poder. Por eso mencionaba al principio, tenemos que orar por el Papa Francisco, orar por los líderes de la iglesia, porque sí, cuando ese documento salió me dio mucha tristeza cuando fue publicado. Sí. Inclusive Benedicto XVI todavía está vivo. El hecho de que Sí. él vea esto también. Como lo digo, no estoy bien de frente a este texto. También la pregunta viene realmente del Papa o no. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Yo me mantiene como un malestar. Es posible que sea de él, sí, bien. Y entonces oficialmente es presentado así, entonces hay que aceptarlo como fue así. Claro. Pero no es el modo, decimos, habitual de proceder. Uno de sus principios que él mismo ha mencionado, que es el tiempo está arriba del espacio, aquí hay una contradicción total. ¿Qué significa el espacio y el tiempo? Nos explicó el Papa mismo que una idea para difundirse necesita tiempo y no sirve de nada de presionar. Si se presiona, lo que llama espacio, produce la contradicción y la división. Y aquí es exactamente lo que pasa. Es por eso que yo veo como un malestar. De nuevo, no puedo decir no viene el Papa, no, es presentado como él, eso bien. Pero veo contradicciones
también he leído un texto de Monseñor Schneider que presenta unas de estas contradicciones. Sí, es un texto contradictorio, lo podemos definir así. Claro. Entonces, que no está la fuente de unidad en la iglesia. Ujú. Claro, me asombra de sorpresa. Lamentablemente tal vez esa no era la situación en los 80, ¿verdad? En los 70, pero ver la gran mayoría de los obispos no hicieron cambios en sus diócesis, No. gracias a Dios. Mm, Gracias a Dios. Sí. La gran mayoría, hubieron algunos que sí se fueron muy radical, ujú. pero muchos no lo hicieron, lo cual contradice un poco la nota que acompaña el documento que dice que la gran mayoría de los obispos le pidieron a él que actuara. Eso no es verdad. Sí, es como, si fuera verdad, entonces los obispos se hubiesen vuelto locos ya, por fin nos dieron la luz verde. No, Pero no es el caso. no. Le hago la pregunta, si yo veo ahorita la fraternidad de San Pedro, ¿cómo es? La fraternidad sacerdotal de San Pedro, Instituto de Cristo Rey y las distintas, ¿verdad?, que hay de Ecclesia Ujú. Dei, están casi en la misma situación que estuvieron ustedes. ¿Qué- Está en presente de Sí. una decisión. Ajá. Vamos a ver qué decisión a tomar. Sí, ¿qué consejo usted le da a ellos? En sus manos un tesoro fue entregado, que no lo pierden. Eso es mi consejo. A todo puesto. No por sí mismo, pero por la iglesia. Amén, amén. Y le hago una pregunta más personal. ¿Usted se atrevería, digo, si Roma no le da permiso en el futuro, cuando usted esté mucho más adulto, yo creo que a usted le queda todavía muchísimo más, muchísimos años, y a los demás obispos, que el Señor los proteja siempre. Pero si llega un momento que hay necesidad de obispos para la fraternidad, Sí. ¿harían lo mismo? Vamos a hacer exactamente lo mismo que en su tiempo con Monseñor Lefebvre. Entonces, cuando se presentará la urgencia, la necesidad, como en su tiempo, vamos a hacer lo mismo, vamos a pedir a Roma. Y después, dependiente de la respuesta de Roma, vamos a ver cómo el buen Dios, que el buen Dios nos indica. Ujú. Veo, y es una nueva puerta que quizás con unos años ahora podría ser más visible. Yo no excluyo en un futuro próximo que obispos de la Iglesia Católica se van a apoyarnos, hasta públicamente. No Sí, excluyo. sí. Y si eso pasa, puede relativizar la necesidad de consagrar nosotros mismos obispos. ¿Sabe? El futuro es en la mano de Dios, no nosotros. Para nosotros lo que importa es cada día ver cómo las cosas se desarrollan, dónde está la voluntad de Dios y cómo la providencia divina desarrolla las cosas. Y jamás, eso es un principio de Monseñor que para nosotros es también la línea, jamás preceder la divina providencia. Amén. Le he visto tantas veces, lo puedo realmente decir, cada vez que había una decisión también grave de tomar, en el momento donde se debía tomar la decisión, el buen Dios había dado todo lo que se necesitaba para tomar la decisión de un modo sereno, prudente, claro. Cada vez. Antes, no sé, dudas, preguntas, no claridad, pero al momento el buen Dios había aclarado todo. Y también por esa pregunta, por los el futuro, los obispos, estará lo mismo. Ujú. Hay que dar la confianza al buen Dios. Jamás nos ha dejado, jamás nos ha abandonado. Ujú. Amén. Y lo veo cada día como el buen Dios realmente de un modo estupendo, de modo no natural, ayuda a las almas. El buen Dios usa de todo y ayuda primeramente la alma con los modos
ordinarios. Pero si eso no basta, él usa de medios espectaculares. Se llama también milagros. Le he visto en la fraternidad. Le he visto como el buen Dios ha conducido almas a la fraternidad, que realmente se puede llamar milagros. Le he visto. Y es clarísimo, esta obra es una obra de Dios. Bien, Dios permite la cruz, sí, claro, las contradicciones y todo lo demás. Pero al final es Él que maneja. Claro, claro. Es un principio fundamental del católico. Si un alma quiere al buen Dios, si un alma pide al buen Dios la ayuda, la gracia, jamás el buen Dios va a negar esta gracia. Jamás. Es imposible. La ha prometido. Amén. Le hago una última exhortación, o le quiero pedir que haga una exhortación. ¿Qué le puede decir a los sacerdotes que están viendo este video? Obispos también, ¿verdad? De obispo a obispo. ¿Qué les podría decir en estos tiempos de crisis, de tanta oscuridad en el mundo, pero también dentro de la iglesia? A mí me parece que es el más importante. Es de creer fuertemente, sin ninguna duda, que tienen la gracia de Estado para cumplir su deber. Cuesta lo que cuesta, pero tienen esta gracia y tienen que apoyarse sobre esta gracia. Cuando Dios da una misión, da todos los medios para cumplirlas. El mundo de hoy es difícil, la situación de la iglesia hoy es una confusión, entonces muy difícil. Entonces la gracia es al mismo nivel, proporcionado a este tiempo. Amén. Entonces que cuentan con esta gracia para hacer su deber de frente a Dios. Excelente. ¿Algo más que quiera añadir para terminar? Bueno, pues yo con eso termino. Bendición a todos. Sí, denos la bendición. Excelente. Claro que sí, la bendición para los que nos están viendo y de verdad por la iglesia entera también. Sí, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nihil usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén, amén. Su excelencia, gracias. De verdad que sí, gracias. De verdad que sí. Con eso no nos despedimos. Déjeme darle la mano. De verdad que gracias. Dios lo bendiga. De verdad que sí.